Santander presenta Sabores Sonoros, un podcast de Sabor es Polanco. Hoy abrimos los ojos con el aroma antiguo de la milpa. Maíz, frijol, calabaza y chile. 4 latidos que sostuvieron la vida antes de que existiera este país. En las cocinas prehispánicas, el día comenzaba con nixtamal y metate. El agua se volvía atole. El grano, tamal, y el cacao, una bebida ritual. Nopal, quelites, amaranto, vainilla, insectos comestibles y guajolote, una mesa de sabores profundos, de tierra y de cielo. Luego llegó la conquista, y con ella nuevos caminos para el hambre y el deseo. Trigo y arroz, cítricos y caña de azúcar, cerdo, res y lácteos, aceite de oliva y especias del viejo mundo. En este encuentro, a veces abrazo, a veces herida, nació el mestizaje culinario. Moles más complejos, panes con espíritu de maíz, dulces que visten de cacao con azúcar y canela. Y desde esta tierra, México le regaló al planeta ingredientes que hoy son universales. El jitomate que tiñe una pizza, una salsa boloñesa, o los chiles que prenden curris y kimchis. El maíz que sostiene arepas, polentas y ugalis. El cacao y la vainilla, sin los que la repostería no sabría infancia. No es casualidad que desde 2010 la cocina tradicional mexicana está inscrita por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hoy, agradecidos, estamos grabando desde el Colegio Superior de Gastronomía, la primera universidad gastronómica de América Latina, fundada en 1992, que nos abrió las puertas de su restaurante, Nido. Un nido de creación donde la cocina conversa con el arte. Y donde un mural alusivo a Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de Diego Rivera nos acompaña con nuestras voces. Nos honra tener al doctor Héctor Zagal, doctor en filosofía, ensayista y divulgador de la historia. También nos acompañan Silvia Cursain y Zulma Sumaya, 2 invitadas de lujo y cómplices de este viaje sensorial. Silvia, antropóloga, enfocada en el estudio de la cocina, técnicas, costumbres de la vida cotidiana, tradiciones y en general la historia. Y por su lado, Zulma es especialista en la historia de la gastronomía y el patrimonio gastronómico, tanto nacional como internacional. Hoy hablaremos de comida y de historia viva. ¡Prepárate! Esto se escucha y se saborea. Comenzamos con ingredientes que cambiaron la historia. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Una larga introducción, pero creo que vale la pena porque es un tema muy profundo y que me gustaría que deshebremos para armar. ¿Qué les parece? Qué alegría, ¿no? Un gran entremés, ¿no? Una gran entrada. Gracias. Pues bienvenidos. Muchas gracias. A ver, pues justo para empezar desde arriba o desde atrás, ¿qué ingredientes realmente son mexicanos para entender cómo y cuáles realmente son nuestros platillos y nuestra historia gastronómica? Fíjate que, si me dejas, a mí me gustaría hacerle como un matiz a la pregunta y decir que los ingredientes, que México comienza a existir en el siglo XIX. Es decir, antes del siglo XIX no existía México. México es... y por eso yo creo que tan mexicano es el trigo como la leche, como el aceite de oliva, como el jitomate, como el chile. A mí me gustaría decir que quizá habría que hablar de ingredientes mesoamericanos, prehispánicos, virreinales, porque yo creo que la cocina mexicana es esto, es una fusión, es un mestizaje, como tú ibas diciendo. No sé cómo te suena eso, ¿no? Me gusta. Me gusta, pero mis colegas aquí, ¿qué piensan, no? Bueno, yo coincido también con el doctor Héctor. A la pregunta, no respondiendo, ¿cuáles son pues nativos de este continente? Pues mira, tenemos aquí en la mesa algunos que se pueden nombrar. Tenemos varios tipos de calabazas. Todos los chiles pues son originarios de América, varios tipos de maíces. Por ahí estoy viendo unos chicos zapotes. Y aparte de todo esto, bueno, pues está el frijol, tenemos guayabas, tenemos además algunos ingredientes, me refiero quizás no tanto de la tierra, sino animales que se consumían en aquel entonces y que ahora se han dejado de consumir. Concretamente, pues algo de insectos, ¿no? Los insectos que sí se consumían más acá en el continente americano y no tanto en Europa.
y que causaron pues una revuelta, ¿no? El que los europeos vieran que se consumían insectos, algunas especies de peces, algunos otros. Por ejemplo, tengo entendido que se consumía pues hasta el perro, ¿no? Sí, El xolo. sí, hay una discusión ahí, ¿no? Perdón, Pero sobre yo lo que tengo entendido, había una variedad o una raza de perrito que se cebaba, que se engordaba para ser consumido. No todos los perros se comían. Claro. Ujú. Había perros guardianes para el maíz. O sea, hay toda una clasificación, por así llamarlo, de los perros de la función que tenían, pero no todos eran para Ujú, comer. ujú, ujú. Y fíjate que hay una discusión ahí porque uno de los cronistas dicen que confunde que cuando llega a Tlatelolco, al inmenso tianguis de Tlatelolco, que debió de haber sido un espacio maravilloso de aromas, de colores, de sabores, y que confunde al tepezcuincle con el xoloscuincle. Que tepezcuincle creo que es un tipo roedor, una cosa así. Ardilla, roedor. Exactamente, ¿no? Ujú. Y dicen que parte de ese es que lo que más se consumía era el tepezcuincle. Oye, pero a mí... Pero el tepezcuincle tiene pelo y el xoloscuincle no Exactamente. tiene pelo. O sea, sí, Pero le sonó igual. visiblemente, Pero le sonó igual. pero visiblemente son dos Son animales distintos. distintos. Pero sí hay crónicas y sí De hay solo- registro de que un xoloscuincle, un perrito chaparro, ¿no? Estos que andan ahora en la calle altos, regordetes, que inclusive hay muchas vasijas de barro relativas a ellas en Colima, básicamente, y era comestible, lo engordaban para ser consumido. Y además conducía a los muertos sí, al más allá. pues. Oye, si nos está olvidando el guajolote. Claro. El guajolote, que quiere decir algo así como monstruo El viejo, monstruo, ¿no? Y que cuando llega, es bien interesante, cuando llega a Europa, los ingleses le ponen turkey, pero porque creían que ese animal raro, lo que se comía en Europa era el pavo real, que yo creo que debe haber sabido horroroso, ¿no? Y además lo servían con plumas, ¿no? Lo cual se debe haber visto. A mí me parece un animal precioso, El, el guajolote. pero tú imagínate como europeo, bueno, Es que es ahí le, gallardo. claro. Imagínate ese pechugón negro Bueno, es delicioso. con una corbata y luego con todos estos corales aquí. Cacarear de manera muy particular, inflar todos estos corales, Claro. cambiar los tonos Claro. de azules a rojo. A mí me parece un animal maravilloso. Ahora, la etimología sí dice así, ¿no? Como monstruo es viejo. un animal monstruo. Es un monstruo. Y le ponen turkey los Guacholo. ingleses porque creían que era de Turquía Turquía. y que se convierte en un ingrediente de la cocina europea, ¿no? Los Totalmente. Pues hasta un platillo importante para Estados Unidos, ¿o es diferente el guajolote que el pavo? es el mismo. ¿Sí Es el mismo. Es un animal que le cambiamos de nombre en diciembre. Ah, ok. Sí. Oye, y luego teníamos pescados como únicos, ¿no? El peje lagarto de la zona tabasqueña, El guachiná. el pescado blanco de Michoacán. El de Pascua que se nos acabó. Que yo todavía alcancé a comer pescado blanco en Michoacán, pero hoy, y que de hecho además la palabra Michoacán alude en náhuatl, me parece, al pueblo que come pescado. Ah, mira. O sea, porque claro, para los mexicas, aquella zona llena de lagos, porque estaba, imaginemos, el lago de Pátzcuaro, el otro gran lago que siempre se me olvida, pero estaba lleno de lagos y había mucho pescado. Y además, bueno, es que ahora que mencionas el pescado, no era un pescado, evidentemente, pero el manatí lo consumían. Se lo comían, por Se supuesto. lo comían y el ajolote, que ahora está Axolotl. una especie protegida, Claro, igual se que el comía. manatí, se consumía. E interesante también las preparaciones que hacían de esas carnes, porque las carnes, además de hervir y asar, las consumían en tamales, en michotes, o sea, todas estas carnes, ¿no? La del guajolote, la del manatí, la del... Claro. de todas Y la- estas. Hasta la Sí. fecha, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de México, Sí, sí. la carpa, todo lo que son de ríos de laguna también. ¿Y cómo preparan las huevas de las carpas enormes como un tamal? Y son de las cosas típicas que vas a las regiones, se ves
porque no lo hacen la preparación en otra parte igual. Los tamalitos de charales de Michoacán, Claro. Por supuesto. de la laguna, que es verdaderamente una delicia, ¿no? Sí. O sea, sí ya cocinaban, no comían en crudo. No, esto era una cocina súper Realmente. sofisticada. Cuando Tienen tú, sus métodos de cocción, sí, ¿no? cuando tú lees a Bernal Díaz del Castillo describiendo el modo como Moctezuma comía, más bien quedan espantados de la elegancia, de cómo comía, le iban cambiando los platillos, decía que le ponían enfrente una serie de, ¿cómo se dice? De braseros para mantener caliente todo, el chocolate lo tomaba, se dice que en copas de oro se lavaba las manos, la variedad de tortillas que había, los cronistas hablan de unas tortillas tan delgaditas que eran transparentes, algo que siempre se me ha antojado, usted tu chef, a ver si un día nos lo haces, ¿no? Que decían que hacían como un enorme tamal en honor de Quetzalcóatl, cubierto de lámina de guajolote. Qué rico. Híjoles, no. Sí, No, y pues, que decían que era como un tamal tipo, dice un cronista, que era como un melón, y que no llevaba el guajolote adentro, Sino afuera. sino fuera. Ah, eso está lindo. Ay, a ver si nos Pues, haces la receta, ¿no? Claro, vamos a buscar la receta. Oye, claro. flores, ¿no? Flores que Flores ponían, comestibles. la flor de calabaza, Flor de calabaza. el colorín, Colorín. estos de las cactáceas. Hay muchas flores silvestres en la zona de Veracruz, etcétera, que las flores de los alachos, o sea, que no nos llegan. Conocemos la de calabaza, que es como la popular, la Sí. común, pero hay una variedad enorme de flores comestibles. Entonces, ¿qué pasó? O sea, si sí tenemos tanta riqueza de ingredientes, hablando de plantas, flores, proteínas, frutas, no hemos mencionado frutas, tanto, Tejocotes, por verduras, ¿qué ejemplo. pasa? ¿Por qué nos perdemos tanto y dejamos atrás estos ingredientes tan importantes en nuestra cocina? Yo creo que están vivos. Cuando uno va a echarse unos tacos de barbacoa, la técnica es una técnica prehispánica, que es el horno bajo tierra en aquí y el pif en Yucatán. Entonces, esto es lo que decía, tomas un taco barbacoa en una tortilla que es prehispánica, con una técnica prehispánica, con chiles que son prehispánicos, pero al mismo tiempo ingredientes españoles. Yo creo que esa es la riqueza de cuando comemos historia, comemos tradiciones, comemos comida asiática, comemos ingredientes asiáticos, africanos, europeos, árabes, españoles, en un crisol, en una fusión. Entonces, más bien creo que estoy yendo a los lugares incorrectos. ¿Dónde puedo más bien o podemos todos comer y conseguir estos platillos más naturales y de su esencia? Porque probablemente si estoy comiendo en restaurantes nada más, no voy a llegar a estos platillos naturales. La esencia pueden ser los mercados, ¿no? Bueno, a mí generalmente las personas que saben y que quieren que uno conozca la gastronomía mexicana es vete al mercado del lugar, evidentemente, revisar qué es lo que hay alrededor, pero ahí se puede comer muy bien en los mercados. Ahora hay muchos lugares, mencionaste ahorita en tu discurso las milpas, ¿no? Entonces, ahora están resurgiendo y se quieren nuevamente reivindicar el papel de una milpa en un lugar, en un país. Entonces, está la milpa y alrededor hay efectivamente personas de restaurantes que buscan los ingredientes de la milpa para darnos de comer lo que hay en la milpa. Y seguro que hay muchísimos restaurantes a los que uno puede asistir conociendo y sabiendo que están tratando de sacar los ingredientes de México. Entonces, digamos que también lo que hace que sigamos con estas recetas, con este conocimiento, podríamos atribuirlo a personas como ustedes, lo cual gracias, y cocineras tradicionales, ¿no? Que ahora también hay un fuerte movimiento, ahorita que dijo fuerte movimiento, sé que las cocinas tradicionales están tratando de justo desde mi pueblo, desde mi abuela, bisabuela, te comparto, y justo mi interés es compartir, no son de las personas que no te comparto mi receta, porque no, al revés, quieren que tengamos estas recetas y este conocimiento, lo cual me lleva a preguntarles, ¿la cocina mexicana podría ser una historia a voces o cómo hemos llegado a seguir? Fíjate que sí es una cocina a voces y sí es una cocina heredada de mujeres, y quienes han sido las guardianas muy respetuosas de todos esos platillos y de toda esta historia culinaria, o sea, comestible. Lo que es el personaje de la cocina mexicana, que es la Mayora.
La mayora, que no tiene los estudios universitarios, etcétera, etcétera, que heredó, que vio, que creció en la cocina con la madre, la abuela, etcétera, y lo aprende desde la niñez y guarda y custodia. De ahí salen, o sea, empiezan tú decías, cocineras tradicionales. Nada más que la mayora viene a un restaurante, o sea, normalmente a las ciudades, y se encarga de comandar, de ordenar, de organizar y garantizar, con todo el respeto y conocimiento heredado, la cocina mexicana. Y a esos restaurantes puedes asistir y encontrar lo que estamos hablando. ¿Qué herramientas de cocina son totalmente mexicanas? Por ejemplo, yo una vez en Perú pedí un comal y me dijeron, ¿un qué? ¿Qué quieres? Y yo, ¿cómo? ¿No tienen comal para las tortillas? O sea, no. Pero comal de barro, ese es el prehispánico. El comal de barro, ¿Qué otro? molcajete, mezate. El chiquihuite, que ¿Cuál es el chiquihuite? el chiquihuite Claro. es para guardar las tortillas, se hace de Canasto palma típico. y las mantiene calientes. Y se sabe, Fray Bernardino de Sahagún narra que tenían un canasto que llamaban chiquihuite, en el cual envolvían las tortillas con un paño blanco y ahí se guardan las tortillas. Todos tenemos, Ya no sé, todo, claro. Alta Oye, tecnología. hasta un lec. sí, En la zona maya, el lec es el guaje abierto, porque las tortillas se guardan de manera distinta. sí. En la zona maya. El comitaggi es otro, un utensilio para calentar los tamales. Cuentan también, lo narra, creo que es Fray Bernardino de Sahagún, si no me corrijan, pero era una olla de barro con agujeritos al estilo baño María, ponían unas rejillas igualmente de palma, el agua caliente abajo hirviendo y poner los tamales Para el encima vapor. para que se cocinaran al vapor, ¿no? Bueno, además de los que ya mencionaron, el metate, el molinillo, uno prehispánico. Pero era español el molinillo, ¿no? Hay uno que tiene una bola y tiene sus cortes, Ajá. pero había uno como de 3 varitas Ah, que utilizaban para Sí. hacer los atoles con los ingredientes prehispánicos, mezclar maíz con algunas frutas. Entonces era una especie de vara, ya después hicieron el El otro. colonial, ¿no? El tortillero de las de acá. El no, que ya es moderno. no. No, era el de acá nada más. Eh, Depende así. de Qué bárbaro. la región. Claro. Es la técnica para hacer las tortillas. Sí, O sea, a ver, cambia la técnica. ¿cómo es eso? Ajá, yo pensé que todo Esta es era. aquí en el centro. Así. En la zona maya es sobre una mesa y con la punta de los dedos van estirando y acaban girando una hojita de... En la tarahumara no, ese es el único que no me he aprendido. Con este dedo empujan la masa, o sea, tortean y van Ah, y la va. empujando. No, pero no así. así. Tortean y luego hacen un giro. no, pues es práctica. No, está No, complicado. yo Está no. complicado. No. Mi abuela decía palotear, que era palotear en el norte, en Saltillo. Esa es la de harina. La de Y, harina. y aquí, con esta parte de aquí en Veracruz, hacen la tortilla. Es que en cada Hay lugar. muchas técnicas, Yo no muchas lo cosas. sabía, chef, fíjese. ¿No? Fíjate que no sabía esa variedad. ¿No lo has visto? Bueno, la gran herramienta son las manos. Exacto. Quiero que me digan si es cierto y por qué era esta situación de que existía el pozole, pero no es como lo comemos ahora, y que se comía con cerebro, ¿era? Con Con- partes humanas. Con partes humanas. Sí. Tun, 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 tun. ¿Es cierto o no es Sí. cierto? Está documentado. Fíjate que a mí, ahora hablando del pozole, me gusta, con esta idea de la cocina fusión, a nuestro pozole hay que quitarle los rábanos, la lechuga, el orégano, el cerdo, la cebolla, y entonces el pozole prehispánico era fundamentalmente el grano nixtamalizado, Todo el maíz. que tenemos aquí maravillosamente bien, y alguna proteína de origen humano. ¿Qué pasaba? Para mí el pozole es el plato nacional. Se come prácticamente en todo el país. En Yucatán no, ¿verdad? ¿O sí? No, ellos comen, porque es una zona maya, hay una frontera cultural. Pero el hecho es que hacían la guerra para practicar las guerras floridas con los tlaxcaltecas, y las guerras floridas no eran para matar, era para atrapar,
jóvenes guerreros fuertes, valientes, guapos. Y además Sagún me parece que es el que cuenta que hacían como diosesitos de semillas de alegría, amasados con un poco de sangre. Así es. Y que un día al año podían comer todo el pueblo esa, no llevaría azúcar de caña, pero esas figuritas de dioses. O sea, ese es el inicio de la alegría, literal, nada más que en Sí. vez de miel. Y digamos. por eso Amaranto y al miel. inicio, Prohibieron el por eso al amaranto inicio mucho tiempo. los misioneros prohibieron el amaranto. Y de hecho la comida mexicana, todavía la auténtica, tiene los ritos religiosos y agrícolas, ¿no? Ah, claro. ¿Cuál es la época del Huitlacoche? Que por cierto, me corrigen ustedes, no comían, no hay referencias prehispánicas. Ah, o sea, es algo nuevo. No, la etimología de Huitlacoche quiere decir excremento, algo así. Y entonces parece que no hay, es decir, sí lo comían, pero no era un platillo. Yo no lo he encontrado en Nada podcasts. más en el centro del país, Tlaxcala. Yo te quiero decir que la familia de mi mamá es de Jalisco, tenían ranchos, y yo me acuerdo de niña cuando decía, ay, nos cayó la plaga, ya denle de comer a los animales, todo eso. Ya se echó a perder el maíz. Sí. Era cosecha perdida. Huitlacoche era así como que te llegó la plaga y ya maldición total. ¿Y cuándo se integra entonces? ¿O cuándo No, le a ver, vemos el beneficio? Empieza en los años 60, 70, 80, que hay un Muy movimiento. reciente. A ver, Sí, es que bueno, aquí mismo en la Ciudad de México no se comía huitlacoche. Empiezan restaurantes al estilo de Prendes en los años post-revolucionarios. Y la revolución también mueve muchas cosas. es que el hambre es gastronómicas. canija, ¿no? Pero es lo que decía usted, el principio de la cocina es curiosearle, me imagino que iba por ahí. Sí, el hambre, yo creo que el principio es el hambre es canija. ¿En dónde? No, Y en la entonces- ciudad. Pero a lo que me refiero es cuando tú tienes hambre, comienzas a experimentar el queso. O sea, yo creo que la mitad de los platillos que comemos hoy es porque se echó a perder, pero hay que comer Hay algo, que ¿no? comer algo. Oye, A ver, dígame. Es que me iba a ir a la no, conquista. Si estamos de Sí. acuerdo, también empezar a Yo integrar, pero sí yo iba a no decir quiero. A ver, antes. Sí, venga. un platillo que hoy es como de alta cocina Ok. y que era súper tradicional mesoamericano Me encanta, por favor, dígame. en la Ciudad de México, el pato. El pato. Pato. Claro, porque llegaban los patos al lago y la gente cazaba patos. Ay, aquí había las famosas pateras que venían en la calle. Claro, haciendo sus todavía en patitos. el 19 y en el 20, así como había carros de camotes, había patos. Y también usted había dicho tlayudas, ¿no? Fíjate que pensando Muy natural. en algo como muy prehispánico, es Prehispánico. cuando vas al desierto de los Leones y comes un tlacoyo de Tlacoyo. frijoles al comal, Sopa de solo hongos con epazote. con una salsita verde, yo creo que eso es muy prehispánico, ¿no? Sí, totalmente. Total. ¿Qué ingredientes entonces empiezan justo a llegar con la conquista? Ya hablamos, creo que de instrumentos de cocina, de locuras, de comida. ¿Qué llega con la conquista y cómo empezamos a armar esta locura? Porque creo que el mexicano lo que sabe hacer bien es ser vivo en sus platillos y saber mezclar. Creo que lo sabemos hacer bien. Innovar en los platillos. Van llegando, bueno, contestando concretamente, llega el trigo, llega el arroz. Voy a hacer un paréntesis. Hay que considerar que España estuvo bajo el dominio árabe musulmán, pues casi 1000 años, ¿no? Entonces es muchísimo. Los árabes también van a dejar ahí mucha riqueza y van a traer, bueno, trigo, arroz. Evidentemente los musulmanes no comen cerdo, pero los españoles traen el cerdo. Llega cordero, llegan reses, llegan también algunas otras frutas, manzana, durazno, pera. El plátano no es europeo, pero lo van a traer. Va a haber un comercio con la papa, que no es europea, pero se va a comerciar más la papa, Llega muy tardíamente a México, ¿no? porque la van a comerciar después. Es que ¿no? primero llega a Europa y de Europa la traen casi hasta el 19, ¿no? O sea, ¿no llega de Perú a México directo? No, fíjate, pudiendo haber llegado por tierra, le dio una vuelta. Ahorita que Zulma dijo árabe y cordero, bueno, y mencionaste carnes, entonces, ¿qué opinamos de los tacos al pastor? Porque son mexicanos, ¿eh? Son mexicanos. Pero ¿de dónde vienen? ¿Qué influencia traen? Es cocina fusión, ¿no? Es una técnica árabe libanesa, pero pues le ponemos
como somos los mexicanos, piña, cebolla, cilantro, salsita, estos adobos, ¿no? Pero eso es del siglo XX, eso es... Pero pues empiezan los tacos al pastor, versión los tacos árabes de Puebla. pero no. Bueno, pero con las migraciones árabes libanesas, ¿no? Llegan al norte y ya, pues la fusión está, bueno, está el pan pita, ¿no? Que evidentemente lo hacían con carne de cordero, va a llegar aquí y es cuando se conserva la misma técnica, un trompo que le llaman el shawarma, nada más que aquí no es cordero, es el cerdo. Las salsas creo que hacen espectacular al taco al pastor, creo que es como el toque más importante, el adobo que se le pone, la piña. Bueno, que se puede pedir con piña, se puede pedir con la cebollita, el cilantro, sí, claro. Ahorita que decías que llegan al norte los libaneses, sí, pero llega, por ejemplo, un grupo de sirios a Baja California y de ahí nosotros tenemos dátiles en el desierto. Allá en Ellos Sonora, nos claro. traen exactamente toda la parte de Y en dátiles. Monterrey hay una cosa que es un postre que se llama turco. ¿Turco? En Santiago, que es, a mí me gusta mucho, que es como una empanada rellena de carne dulce, con piloncillo. En Bustamante. Sí, Carne dulce. carne picada Okay. y es dulce, endulzada con piloncillo. Y al parecer, claro, cuando alguien venía del Imperio Otomano se le decía turco, pero eso quiere decir sirio, libanés, Ay, todo. al respecto me gustaría decirle algo. Esa receta del turco aparece registrada, pero no en forma de empanada. En el de Sor Juana. Y a mí me encanta porque realmente es para la época, una fusión y una maravilla, que lo único similar de receta es con el famoso pastel de Sola de Vega. De No lo Oaxaca. conozco, ¿cuál es? Pues Yo ya te tampoco voy a lo presentar. conozco. Ay, sí. En el que, en el libro de Sor Juana, bueno, en el recetario del Atribuido. convento de San Jerónimo. Bueno, se supone que es, ¿no? O sea, es del convento de San Jerónimo y la monja que les dice, me tuve el atrevimiento de copiar Sí. el libro de la madre Juana Inés. Pero entonces no es empanada, ¿cómo es? Según describe, haces la masa nixtamalizada, la masa de tortilla, está mezclada con garbanzo molido. Ya desde ahí dices, más turco no puede ser. Sí, sí. Tiene azafrán, tiene azúcar y tiene poca sal. La mezcla. Y según la descripción llenan una cazuela, un bote, un molde, un aro y hacen un relleno, pero en el libro de Sor Juana habla de pollo. Y hacen el pollo guisado con almendras, con pasitas, con azúcar, o sea, turco, totalmente turco. Y entonces rellenan esto, ahí dice que lo ponen como en 2 capas. Rellenan luego otra capa de la masita de nixtamal, otra vez y lo cubren y cocido a 2 fuegos. ¿Qué es a 2 fuegos? Lo que eran los hornos de antes, que ponían arriba la lámina con carbones encendidos. ¿Y abajo las brasas o qué? No, allá abajo el plato, pero abajo también tienes carbón. O sea, Exacto. Carbón a doble. Yo te quiero decir que queda maravilloso. Yo lo he servido aquí en cenas con los alumnos. Claro que lo hemos hecho individual, ¿no? Es una maravilla. Y de ahí viene ese El turco. Y el pastel de Sola de Vega es exactamente la misma receta del turco de Sor Juana. Y la presencia es más evidente de lo turco con la mezcolanza que tiene cuando la mezcla con el garbanzo y el maíz. Y es delicioso, ¿eh? El garbanzo es otro ingrediente que viene de Europa. Y ahorita que también entonces decías de la técnica es árabe, se refieren al trompo, pero ¿cuándo entonces empiezan los tacos? O sea, si la tortilla dices que desde Moctezuma y ya teníamos tortilla de siempre, el rellenar así el taco comer es nuevo, es reciente o viene desde No, a ver, prehispánico. la idea de comer un taco es prehispánica, ¿no? Ok, Aunque la palabra. Pero también Pero
También los turcos comen el pan y le ponen El pita. Y tradicionalmente claro, y en toda esa región, ¿no? Palestina, Arge- Siria, Argelia, Grecia, Argelia, ¿no? Grecia, los Grecia, tiros exacto. griegos, o sea, sí. Entonces ese sí, digamos, puede ser mexicano, pero también Sí, se conoce y se atribuye en otra lo región. esencial Llena. es el trompo. La técnica del trompo no era ni mesoamericana ni española. Y esa técnica llega, hay una discusión, pero llega es en el siglo XX. Siglo XX cuando traen y comienza a evolucionar. Hay una discusión, ¿no? Hay entre Puebla y quiénes son los pero padres. el del ¿Primeros? pastor, hasta aquí dicen somos los originales. Todo el mundo Dicen dice. Todos los dicen lo 60. mismo. Claro. No, Todos. Sí. empezó siglo XX, años 50, 60. Sí. Yo ya soy testigo, hombre, de la historia. Y desde los 20, ¿no? Desde los bárbara. 20 No, se sabe. pero el pastor como popular Ok. aquí en la Ciudad de México. Ya. Oye, uno bien curioso son los biscuits de café chinos. Ese es también fusión. Ah, no, bueno. Porque eso porque entonces los ingleses llevan el tipo de pan a Estados Unidos, los chinos llegan, son grandes, son cocineros, trabajan para los ferrocarriles en California, algunos de ellos, ya hay una evolución ahí del biscuit, y cuando los chinos llegan a México, que por cierto son muy maltratados en nuestro país, traen el biscuit angloamericano que no nos gusta. Porque lo esencial de la panadería mexicana era la manteca de cerdo. Y entonces aquí le ponemos manteca de cerdo al biscuit. Por eso ese biscuit el biscuit de café chinos es un biscuit muy original. no, es un pan totalmente mexicano. Exactamente. Chino-mexicano. Exactamente. Como le quieras llamar. Por eso es un súper No original. es hojaldrado, pero está doblada la masa, pero está barnizada Claro. con huevito, pero tiene Claro. su ombliguito. Exactamente. Esa es Oye, y el hojaldre, esa es una técnica árabe, ¿no? una- Los turcos, bueno, se sabe que estaban ahí, los turcos fueron los que idearon todo este El- hojaldre. el Los hojaldre. La tal cual. pasta filo. La Sí, pasta el filo, de hojaldre ahí llega los junto con postres la árabes. técnica del azúcar, ¿no? Esta de los Así es. alfeñiques. Y muy- De ¿El azúcar de dónde es? es de Nueva Guinea, el azúcar iba a ser un largo recorrido por Asia, se va a quedar en la India y de ahí la van a llevar incluso persas hasta el resto de Asia, llega a Europa y luego llega para acá. Sí, Y que en es México un largo Como recorrido. caña de azúcar, literal. O Claro, sea, sí, sí. como Como caña de caña de azúcar. ok. y era carísima. En la Edad Media era muy cara, y es que el motivo, y Ay, ¿me creerías y que es- ahorita también? también, no, nada, Chevera, llegaban, decían que podía ser tan cara como la plata. Y es que el problema es que en Europa la caña de azúcar necesita calor y agua. Y en Europa, donde hay calor, no hay agua, y donde hay agua, no hay calor. Y cuando los españoles traen la caña de azúcar aquí, se da maravillosamente bien. No, y a eh, Cuba a las Antillas y a se vuelve el la gran locura. proveedor de azúcar en el Y mundo. por eso, junto con nuestras frutas maravillosas y la abundancia de azúcar, por eso tenemos tanta azúcar, ¿no? En aguas frescas, conservas, Postre. postres. Ujú. Que ahorita que dices postres, también ya mencionaron de este lado la carne mezclada como dulce. No podemos dejar de hablar del chile en nogada. Claro. Me imagino que cada quien tiene su teoría porque en varias entrevistas cada quien me suelta su historia. ¿Qué me puedes decir, Zulma, del chile en nogada? Que empezó según esto como postre y ahora es un platillo pues salado. o Híjole, hay principal. muchas polémicas. Está desde la historia romántica, la controversial, la popular, la oficial, pero parece ser que no es y aquí me van a corregir, pero parece Diga la ser tuya. que no fue un platillo que se le hizo a Agustín de Iturbide. Los chiles rellenos existían ya muchísimo antes de 1821, obviamente. Es verdad que llegan los españoles con esta corriente que conocemos como el barroco, que es esta exageración en el arte. Entonces se da el barroco en la arquitectura, en la pintura, en la literatura, pero también en la gastronomía. Entonces el mezclar dos tipos de carne, carne de cerdo, carne de res, ponerle además una cuestión dulce, ¿no? Que si lleva pera, manzana, plátano, hay quien le pone piñones, hay quien le pone pasitas. Es un platillo barroco, que también la discusión está en que si capea, que si no se capea. Entonces, desde alguna perspectiva quizás más histórica,
el chile en nogada no se preparó, bueno, no se inventó con Agustín de Iturbide. También se sabe que sí se le sirvió, pero no era realmente dedicado para él. Tenían que predominar los colores de la bandera del ejército trigarante, tenía que verse el verde del chile, tenía que verse algo de rojo, pues ahí está la granada. La nogada, lo mismo, que es una salsa también muy de la conquista de los árabes, ¿no? El mezclar la nuez con un lácteo, y no solo la nuez, sino pistaches y todo lo demás. El capeado, que viene de ese color dorado que se le daba en el barroco porque era el color dorado de los reyes, de la grandeza. Entonces, bueno, pues son varias historias que se van juntando a través del tiempo y que van a resumirse en ese platillo, precisamente, que según la leyenda se presenta Agustín de Iturbide por los tratados que había firmado en Córdoba, y bueno, pues se vuelve algo tradicional que conocemos en la historia, ¿no? Chance lo Seguramente, catapulta a la fama, digamos, por pues, así decirlo, pero en realidad es algo que existía. los chiles rellenos existían, mezclados con algunos otros elementos gastronómicos, existían, y solamente, digamos, como que se patenta quizás en ese momento, ¿no? Pero bueno, seguramente habrá Sí, las a mí, versiones. a mí una cosa que me gusta decir siempre el chile en nogada, cuando hablamos de cocina mexicana, yo creo que hay que hablar de cocinas mexicanas. Ajá. Y el chile en nogada en realidad es un plato poblano, que de un tiempo para acá se ha ido extendiendo por todo el país, pero es un plato de temporada y muy regional. Y luego, como decía Zulma, en efecto, la nogada es una salsa que está documentada desde el Renacimiento. En el recetario atribuido a Sor Juana aparece también la nogada. Pero aparece una nogada caliente. Y luego, sí, en efecto, y luego los picadillos también existían ya en la Edad Media y en el Renacimiento. Y yo lo único la primera receta documentada que yo he encontrado ya impresa de chile en nogada viene en el Cocinero Mexicano de 1836, aunque es una nogada que no es exactamente como la nuestra, ¿no? Yo, como Zulma, yo soy muy escéptico de la leyenda de Iturbide, tal, no me la acabo de creer porque no hay ningún documento, aunque hay un dato muy importante, que es, en Puebla, en realidad, la tradición es comer los chiles en nogada el día de San Agustín. Eso es el único argumento que dices, a lo mejor sí tiene que ver algo con Agustín de Iturbide, pero no hay ningún documento que diga que lo haya. ¿Y los picadillos, de qué proteína entonces eran? Si hablábamos de que entró la res y el cerdo, ¿qué picadillos se comían? Es cocina de aprovechamiento, ¿no? Que quiere decir, y era carne picada no molida y de lo que sea. Los dos grandes picadillos son de res y de cerdo, pero también se utilizaban jamones y... ¿Qué les parece si vamos a irnos un poquito más breves? Y voy a entrar a lo que la gente pregunta en internet, y estas preguntas como chuscas, pero la verdad es que bastante interesantes. La gente me parece muy curiosa. Por ejemplo, Villa y Zapata dicen que estuvieron en Sanborns de los Azulejos. ¿Alguien nos puede platicar qué es lo que comieron y por qué estaban ahí? Ahora, también lo impresionante de que Sanborns lleva desde 1914. 9 o 3, ¿no? Por ahí, principios de 1900, eso sí seguro. Era una casa de Jockey Club, pero ya sí existía, ya estaba, pero... ¿Y saben qué comían o qué A ver, qué platillos mexicanos sí está documentado que las tropas de Zapata pasaron por ahí. Okay. Y que desayunaron ahí. No hay ningún documento que diga que Villa y que Zapata comieron ahí. ¿Qué se servía? ¿Qué servían los hermanos ambos? Cosas verdaderamente exóticas, como malteadas. Okay. Por ejemplo, eso era algo mexicano, ¿no? Pero se servía también pan dulce, algunas entraditas. Se discute quién trajo otro platillo exótico verdaderamente, que era el sándwich. Un sándwich. Hay un documento que dice que en 1910, en un brunch o desayuno de los suizos, en el Hotel Génova, ofrecen algo que a la sociedad, en las fiestas del centenario, a la alta sociedad mexicana verdaderamente enloqueció, que era un sándwich. Que es diferente a torta.
Sí. O sea, Claro, el pan de eso era como el... Entonces es probable que en Sambors también se comenzara a servir, pero digamos que lo más famoso de Sambors era eso, porque eran estos hermanos Sambors, eran malteadas. pero entendí que dijiste que son mexicanas las malteadas. No. Ah, No, al contrario, era Sí, algo absolutamente revolucionario. O sea, ok. entonces, pues no, yo no sé si ustedes tengan, pero creo que no pasaron por ahí. Ok, porque Las tropas sí, pero no hay documento. Hay fotografías. Hay Pero no de fotografías Villa. en el archivo. Sí, pero no de Villa y Zapata en Sambors. Pero sí de zapatistas desayunando en Sambors. ¿Qué desayunaron? Café con leche, café, pan. Eso sí se nota en las fotos. Porque, como bien dice, no sé si sea una casualidad o símbolo, pero dicen que a Pancho Villa le gustaban las malteadas de fresa. Pues quién sabe, ¿ah? Yo no Ok, he encontrado nada. ningún documento. Lo que sí sabemos es que Villa era abstemio. Y las enchiladas suizas con Maximiliano, ¿quién nos puede contar? Creo que tú mencionabas que también hay una variedad de enchiladas, ¿no? Bueno, es que enchiladas es que hay de todo. Están las potosinas, las morelianas, las mineras, y realmente decir de qué estado son las enchiladas, pues no, realmente, bueno, yo no sé decir, son de este estado, ¿no? Tal de una plaza hay Sí. enchiladas. Ya es que sí, van cambiando por los ingredientes, Claro. obviamente por la región. Las suizas, tengo entendido que sí se crearon en el Sanborns, podría ser Sí, correcto, ¿verdad? No sí. ¿Y por qué suizas, doctor? Por el queso gratinado, porque el gratín no es una técnica de la antigua cocina mexicana. Y me parece que lo de Maximiliano ¿Como raclette o qué? claro, ¿Sí? sí, el gratín, eso, nosotros le poníamos queso, pero no gratinábamos. Lo de Maximiliano me parece que es leyenda también. Ok, Yo no he encontrado ningún documento. No, yo tampoco. ok. Pero enchiladas ahí sí, en el Sanborns, ¿se crearon esas? Sí. Sí te puedo decir que Maximiliano dice en una carta a Carlota que la mejor mantequilla de México es la de Toluca. Eso hay un documento. Cuando va a Morelia dice, estoy aquí y esta es la mejor mantequilla. Le escribe, la carta se conserva publicada por el Fondo de Cultura Económica. Y todavía hoy por hoy la mantequilla de Toluca es muy rica. ¿Por qué se dice que el coñac marcó la caída de Victoriano Huerta? Pues porque era un alcohólico. O sea, Ponía no era muy el mal coñac, cuando era tomaba. lo que se tomara. Bebía de todo. Wow. Realmente es un personaje muy controvertido. Siniestro, ¿no? Siniestro, bueno. Cambiaba su personalidad Y totalmente. hablando de coñac, a Emiliano Zapata le gustaba mucho el coñac. Okay. Entonces, antes se tomaba coñac. La gente alta, la clase alta. Ahora, la costumbre no era tomarlo a la europea, digamos, en el campo, sino lo tomabas como un aguardiente durante la comida, antes de la comida, después de la comida. Pero se sabe que a Zapata le gustaba el coñac y a muchos revolucionarios, así como hoy nos tomamos un tequila, tomaban el coñac. Y hablando de bebidas, que no hemos comentado ese punto, ¿qué bebidas mexicanas con alcohol se tomaban? Pulque, El pulque es mesoamericano. Es completamente mesoamericano. y pulque y mezcal y tequila, ¿cuándo entran? ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo empiezan? Porque hubo desde tiempos inmemoriales, desde época prehispánica, es la bebida, y el pulque empezó a salir de la mesa de las ciudades cuando se empieza con la industria cervecera en los años 30, que le empiezan a echar mucha tierra a los Para quitar procesos, a los procesos que son absolutamente perfectos, sanos, buenos, limpios, higiénicos, al pulque, y empieza la caída del consumo del pulque. Fíjate que ahí hay una discusión, pero parece que la técnica del destilado, que es la que está en el mezcal y la que está, es una técnica árabe que llega Con el mezcal. a España y la traen los españoles. Hay algunos arqueólogos ahí que dicen que en algún lugar en Mesoamérica destilaban, pero hasta donde yo sé no hay suficiente evidencia de que haya destilados. Lo que había era fermentados. Y el caso de la cerveza es otro caso de una bebida súper fifí. La cerveza llega en el siglo XVI con los flamencos y no le gusta ni a los españoles ni a los indígenas. La intentan hacer con
con agua de gran calidad de los volcanes, pero a nadie le gusta la cerveza y se acaba. Y son los alemanes, los ingleses, que en el siglo XIX traen la cerveza y que es una bebida exótica, rara, fifí, extravagante, y es de alta sociedad. Y es justo, parece, dicen las malas lenguas, que como las haciendas pulqueras eran propiedad de los porfiristas. Ya puedo ser pulque. Los gobiernos revolucionarios comienzan a hacerle la guerra al pulque. Y además, y se va a popularizar la cerveza. Eso es muy chistoso, ¿no? La cerveza hoy es popular y antes era elegantísima. Que a Benito Juárez le gustaba el pulque, ¿no? Sí. ¿A quién? A Juárez. Eso está documentado. A Juárez y a Porfirio Díaz. Sí. Así como champaña y agua de sifón, había pulque en las mesas. Juárez tenía la costumbre de anotar lo que comía frecuentemente. Y entonces, por ejemplo, yo vi uno de sus diarios o cosas, se puede encontrar fácilmente, y él dice, me acuerdo del otro, copita de Jerez, copa de vino de Burdeos y un tarro de pulque. Y comían pastas, pero a Juárez le gustaba el pulque. Hemos recorrido precioso, creo que toda la historia, ingredientes, novedades, desilusiones de que pensábamos que era mexicano y no lo es. Me gustaría que cada uno me dé su conclusión del tema, de los platillos o ingredientes que cambiaron la historia, y cuál sería el que ustedes creen que se ha perdido y cuál es el que no debemos de perder. Zulma. Bueno, mi conclusión es que realmente las cocinas coloniales, si nos vamos, bueno, está el México prehispánico, las cocinas coloniales, es que eran laboratorios, porque había mujeres africanas, había mujeres del Lejano Oriente, las españolas, las monjas, las señoras españolas que llegaban con sus familias para colaborar en todo esto. Y es una mezcla de todo. Yo quisiera rescatar quizás también la influencia que tenemos del Medio Oriente, ¿no? Porque incluso se cuenta que los árabes rellenaban berenjenas y que tiene que ver también con el relleno de los chiles poblanos que se hacían así. Entonces, quizás no lo sabemos tanto, pero hay una influencia muy fuerte, ¿no? De los españoles y los árabes con todo esto que ya mencionamos. Y pues que no tendríamos que perder, creo que yo sería muy injusta al mencionar un solo plato. La verdad, creo que es una pregunta muy difícil, pero yo me iría... ¿O tu favorito? Híjole, mi platillo favorito mexicano, pues todo lo que contenga maíz, tortillas, quizás las enchiladas, ¿no? O unos chilaquiles. El pozole pues tiene muchos ingredientes que son ya de otros lugares, pero yo reivindicaría quizás no un platillo, sino las técnicas de las milpas y de las chinampas. Me encanta. Creo que es fundamental rescatar todo eso, que la gente no sabe, que está quizás perdido, que solo se conocen ciertos sectores. Creo que tendríamos que voltear los ojos al campo, a lo de donde viene todo eso realmente. La gente que se dedica al campo, la gente que tiene todos estos recursos y que nos los da a la mesa todos los días, y que hemos sido injustos. O sea, creo que hemos sido injustos. Y no te menciono, bueno, ya te mencioné platillos, pero creo que serían todas esas técnicas, las personas que están en las cocinas, las mayoras, rescatar la cocina mexicana y que siga siendo patrimonio inmaterial intangible de la humanidad, y que se proteja, ¿no? Que hay una protección de todo esto. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Gracias. Al doctor Zagal, a la chef Silvia. Gracias. Gracias. A ver, doctor. Ay, qué difícil. A ver, un ingrediente maravilloso, el mamey. Una fruta que cada vez menos gente conoce y que también es maravillosa, el zapote. ¿Qué platillo me gusta mucho? El mole poblano con un poco más de clavo del que lleva. O sea, a mí me gusta clavoso. ¿Qué me preocupa a mí? Me preocupa que estamos estandarizando la comida mexicana y que son comidas mexicanas y que tenemos que aprender que la comida mexicana es una comida de temporada. El huitlacoche se come en época de lluvia
y la nogada se come en julio, y la mejor naranja y la mejor guayaba son de diciembre, me corrigen, ¿no? Pero más o menos esas. Entonces yo creo que tenemos que aprender a comer respecto a la siguiendo los ciclos naturales, que además tienen que ver con los ciclos religiosos, ¿no? De acuerdo, gracias. Totalmente, Gracias. de acuerdo con esta, lo que acaba de decir, que tiene Conclusión. que ver con los ciclos y que tiene que ver mucho con la religiosidad. ¿Qué diría yo? Yo diría que la historia ya está escrita y no se cambia. Número 1. ¿Qué ha hecho que se revolucione la cocina? Pues ahí sí podríamos hablar. La intervención de los últimos años, la modernidad con las comunicaciones, la apertura de comunicación, la facilidad de que es en automático, que ya no te tienes que esperar. Ya no digas meses como era antaño, en lo que iba y venía el barco, o el teléfono que antes te costaba tanto trabajo. Ahora en automático, ahorita estamos comunicadas en el resto del mundo. Esto es lo que revoluciona. Sí, y como dice el doctor, creo que sí es una cocina viva, es una cocina que evoluciona y que vamos creando día a día. Apreciamos y aprovechamos lo que viene de fuera, pero también, como bien dijiste, y me encantó y te agradezco, no nos estamos perdiendo ingredientes, más bien hay que buscarlos en mercados, hay que apreciarlos y aprovecharlos en la cocina y meterle esos polvos mágicos tan preciosos que tenemos en México y en nuestras cocinas. Pues esto fue un hermoso e increíble episodio. Esto es Sabores Sonoros, un podcast de Sabores Polanco presentado por Santander.